Bienvenidos y bienvenidas a otro programa en Mesa Capital. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos a llenar una página más de la libreta. A propósito de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, hoy nos acompaña Carlos Arturo Velandia, más conocido como Felipe Torres. Fue militante de esta guerrilla entre 1972 y el 2004 y alcanzó un lugar como comandante del Frente Domingo Laín, una estructura que opera en Arauca y que tiene fama de ser la más fuerte militarmente de esta guerrilla. Carlos estuvo 10 años en la cárcel y salió de ella por pena cumplida y en función de su papel como gestor de paz. Labor que ha desempeñado en las últimas 2 décadas y hoy hablaremos con él sobre su vida, sus historias y aprendizajes, esos que ha recogido para recorrer el camino de la reconciliación. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Alfredo, gracias por la invitación, complacido de estar aquí en la libreta contigo y bueno, con la audiencia de Canal Capital. Bueno, pues es un gusto. Creo que es muy oportuno que en este momento nos acompañes, no solo para hablar de los diálogos de paz que se abren paso con el ELN, sino también para recorrer la historia de un hombre que ha vivido la guerra, que sabe lo que implica, que sabe lo que cuesta, pero que también ha dedicado su esfuerzo y su vida, su integridad y su familia a hacer un esfuerzo de paz. Entonces, muchas gracias por brindarnos estas horas, este tiempo para compartir con la audiencia de Canal Capital en la libreta lo que ha sido tu vida. Y quisiera, Carlos, arrancar por el origen. ¿En dónde creciste tú y cómo era tu familia? Bueno, nací y crecí en Bucaramanga, mi ciudad natal, la ciudad de mi familia, miembro de una familia popular. Mi padre maestro, mi madre costurera, una familia de 14 hermanos. Yo era el número 8, ¿sí? El octavo. Estaba allí en la mitad y bueno, estudié en escuela pública, en colegio público y posteriormente en la UIS. Allí conocí, el ELN nació en Santander y nació también tanto en el colegio Santander donde yo estudié como en la UIS. Allí los militantes que después fueron miembros de la dirigencia y fundadores del ELN, pasaron por las aulas de este colegio y de esta universidad. De modo pues que allí dejaron su impronta, dejaron como había una gran carga, pudiéramos decir, histórica del paso del ELN por estos lugares, y de modo pues que encontrarse con el ELN no era muy difícil. Bueno, a decir verdad, el ELN me encontró a mí, yo no lo busqué. Y me encontró a mí porque quizás vio que era un muchacho inquieto, preocupado por la situación del país, por los problemas que nos acuciaban en aquella época a los estudiantes, pero también a la gente de los sectores populares. En el activismo estudiantil me hice conocido y ahí me conoció el ELN y me invitaron a ser parte de esa organización, la cual asumí como de manera muy natural. La verdad, pues ser del ELN en aquella época era una cosa importante, pero los que vivíamos en Bucaramanga lo vivíamos con mucha naturalidad e incluso con mucha liberalidad, si lo comparamos con otros tiempos. Otros tiempos, ¿no? Y así me hice militante, primero clandestino en Bucaramanga y posteriormente me fui para el monte. En aquella época había una manera de entender que ser revolucionario era ser guerrillero. No había otra posibilidad de ser revolucionario y no irse para el monte. Entonces para mí era fundamental irme para el monte y busqué irme para
para la guerrilla y allí terminé. ¿Cómo fue el momento en el que haces contacto con el ELN y empiezas, digamos, a entender de esta organización y a qué se dedicaba y cómo podías tú, digamos, entrar a participar de lo que ellos hacían? Bueno, había muchas maneras, había muchas señales y pistas por las cuales uno pensaba que ellos sabían de mí y yo sabía de ellos también. Primero porque me llegaba la publicidad, la propaganda, pero al mismo tiempo no solamente para que yo la leyera, sino que me enviaban paquetes de propaganda del ELN para que la repartiera. Y yo lo hacía con gran gusto y me complacía repartir ¿Y qué edad tenías? 17, 18 años. O sea, ¿estabas saliendo del colegio o ya habías salido del colegio? No, estaba en el colegio. Esto siendo estudiante de bachillerato. Incluso hice parte siendo estudiante de bachillerato del grupo del Consejo Estudiantil Santanderino, que era como el gremio de los estudiantes en el colegio. Y también hice parte del grupo de teatro del colegio, y allí pues se hablaba como de revolución, aunque no había un contacto directo. Allí habían miembros del ELN, ¿sí?, en ese grupo de teatro. De modo pues que estaba rodeado de ELN por todos lados. ¿Y cómo es el ingreso? ¿Quién, como se dice coloquialmente en el argot de la insurgencia, quién te dio el ingreso y cómo fue ese paso? Pues yo hacía parte de un grupo de estudio y trabajo, que llamábamos de esa manera, que era una forma quizás de enmascarar un poco la actividad revolucionaria, pero era más como mostrarla. Somos estudiantes que nos dedicamos a estudiar el marxismo, la teoría, esto, y vamos y hacemos un poco de proselitismo en los barrios. En ese grupo estaba Antonio García, el actual comandante del ELN. Yo ingresé al ELN de la mano de Antonio García. Del propio Antonio García, él te dio el ingreso. ¿Cuál es la diferencia de edad que tienen ustedes? Yo soy mayor. Sí, yo recientemente cumplí 70 años, Antonio García debe tener 68. ¿Y la primera tarea que cumpliste en la insurgencia, cuál fue? Bueno, hubo numerosas, ¿no? De diferente naturaleza. Hubo tareas de índole político, como de desarrollar una labor clandestina en sectores populares, en barrios populares, con círculos obreros, con sindicalistas, con estudiantes, desarrollar actividades de propaganda, poner volanteras con un explosivo y lanzar volantes al aire, uno que otro golpe de mano en un banco, cosas de este tipo, ¿no? Era lo que se usaba en esa época. Pero no recuerdas puntualmente cuál fue tu primera acción. Quizás no sea sí, obviamente sí la recuerdo, haya pasado tiempo, pero creo que no sería muy conveniente, porque quizás alguien pueda interpretar que estoy haciendo un autorreconocimiento, una autoacusación, y me sobrevenga pues alguna situación jurídica que no deseo. Pero yo creo que ya estoy a paz y salvo con la justicia. Todos mis delitos fueron juzgados y por rebelión, que eso es lo que he sido, ¿no? Un rebelde. La primera parte entonces de tu militancia con el ELN transcurrió en la ciudad, sí, haciendo estas actividades pues de propaganda, de apoyo, algunas, me imagino, misiones estratégicas como la del banco. Y cuando das el paso ya hacia convertirte en combatiente, hacia la guerrilla en el monte, ¿cómo? Sí, esa era un anhelo, porque incluso ser guerrillero era una manera de graduarse, era un escalón en la graduación de revolucionario. Una cosa era ser revolucionario
y guerrillero urbano, pero otra cosa era estar en el monte, ¿no? Con el fusil, con la mochila, con los rigores. Teníamos todavía pues una visión bastante romántica en aquella época, y esto era una gran motivación, ¿no? De modo pues que desde un comienzo yo pedí irme para el monte, pero el ELN estaba viviendo una crisis que casi lo lleva a su extinción. Y yo hice parte de esta generación de jóvenes que ayudamos a que el ELN renaciera, la generación de los 70, ¿sí? De los años 70. Fuimos un grupo entre los que estaba Antonio García, es un reconstructor del ELN, Pablo Beltrán, allí estuve yo, estuvo Óscar Santos, ¿sí? Personas que fueron también muy destacadas en la conducción del ELN. Es que creo, Carlos, que es necesario ofrecerle a la audiencia un poco de un recuento sobre este ELN anterior a Anorí y lo que ocurre después, que es esta generación de la que tú estás hablando. Entonces, un poco, ¿cómo te tocó a ti Anorí? Lo supe por las noticias, obviamente lo vivimos con mucho dolor porque las noticias daban el reporte de cerca de 100 guerrilleros muertos. Y esto nos llegaba a lo más profundo del alma. ¿Anorí es en el 77? No, Anorí es en el 74. ¿En el 74? Sí. ¿Tú llevabas 2 años más o menos? Sí, es decir, en el momento en que estaban destruyendo al ELN, yo estaba ingresando, ¿sí? Yo me encuentro con un ELN, ¿sí? Derrotado militarmente, ¿sí? Y después viene una situación de crisis en la que el ELN empieza a desmoronarse. Como haz de cuenta, como un cristal cuando se rompe en el piso, que se fragmenta en 1000 pedazos y se pierde la cohesión. ¿Sí? Fabio Vázquez termina saliendo del país, posteriormente es desconocido como comandante del ELN. Se genera una dinámica de buscar, hombre, ¿cómo resolvemos esto? Por una dinámica de compañeros responsables, pero allí nadie había sido elegido para hacer dirección ni nada de esto. Solo hasta 1983 se constituye una dirección colegiada que pretendía, en cierta forma, corregir los errores del pasado. Se hizo una gran reunión, se le llamó la Reunión Nacional. Allí se eligió la nueva dirección colectiva y el nuevo comando central. ¿Sí? En esa época, Antonio García fue elegido, en esa época. Yo fui elegido después a miembro de la Dirección Nacional unos años después, pero ahí en el 83 ingresaron Antonio, Pablo, Óscar Santos, Manuel Pérez fue elegido, Nicolás Rodríguez Bautista también fue elegido. ¿Sí? Ahí Nicolás Rodríguez es elegido como máximo comandante. No, como segundo al mando. El primer comandante era Manuel Pérez. Ah, era Manuel Pérez. Sí. Y entonces nos quedamos un poco en el paso al monte. ¿Cómo fue ese ingreso y a qué área te tocó llegar? Bueno, cuando finalmente autorizan mi ingreso al monte, me voy pues, había hecho pues toda una preparación de años, ¿sí? Preparación física, emocional, estaba dispuesto a soportar los más duros rigores, ¿sí? Porque a eso iba, ¿no? A entregar la vida, y de modo pues que sabía que le iba a pasar, que iba a ser duro ese tránsito de salir del pavimento a ir a estar enredado entre bejucos en la selva, es muy diferente. De modo pues que cuando se autoriza mi ingreso, yo me hacía la ilusión de que iba a llegar a un grupo de guerrilla grande, ¿sí? Con muchos guerrilleros, tal. Y bueno, para mí fue una sorpresa llegar al monte donde solamente habían 4 guerrilleros. ¿Sí? ¿La unidad eran 4? Sí, era todo, sí.
pero esos 4 eran, Manuel Pérez Martínez era uno de ellos, ¿sí? El compañero comandante Daniel era otro, Miguelito era otro. Era una dirección, ¿sí? Una dirección muy oculta en la montaña, que trataba de generar una dinámica de unidad nacional, de juntar nuevamente a todo el ELN. Y yo llegué a apoyar a ese grupo de 3, una dirección nacional provisional, eran 3. Eran ellos 3, y llegó yo y más nadie, ¿no? De modo pues que yo lo aprendí, las lides de guerrillera, de hacer un nudo, amarrar una hamaca, la aprendí de Manuel Pérez, ¿no? ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en los años 80, 1980. ¿Y a qué zona? ¿Dónde se ubicaron? Eso fue una región del Bajo Cauca antioqueño. Una región del Bajo Cauca antioqueño. ¿Sí? ¿Y el desprendimiento familiar? ¿O tu familia ya sabía? Ya sabía. Obviamente ellos sabían de que de los 14 era el revolucionario, ¿sí? Porque yo nunca lo oculté, hacía parte de las conversaciones, incluso de las discusiones fraternales con mis hermanos o incluso con mi padre, que comentábamos las noticias, lo que ocurría en el país. Siempre había como este punto de vista mío radical y diferenciado de los demás. Pero ellos sabían que yo andaba en cosas porque mis horarios eran totalmente inusuales, mis ausencias también eran inusuales. Yo no iba a bailes, no hacía lo que hacían mis demás hermanos, sino yo tenía otro tipo de comportamiento de mucha austeridad. Las ropas, por ejemplo, que nos regalaban en diciembre, yo la regalaba a otra persona que más la necesitaba, de modo pues que decían, este es el proletario, bueno, esa era, de modo pues que había muchas razones. Hay un momento en que mi padre me ve en muchas ires y venires y ve que es inminente. Él había sido militar, él juzga que en cualquier momento o me van a matar o me van a capturar. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, lo que ocurra va a traerle una situación muy inconveniente a la familia. Y mi padre me llama y me dice, mi hijo, ¿sí? Usted está metido en esto de la revolución, ¿sí? Váyase para donde pueda estar seguro. Usted aquí en la casa no está seguro y nos va a traer muchos problemas a su mamá, a mí y a todos sus hermanos. Cuando él me lo dice, para mí fue, obviamente no una autorización ni una orden, fue una bendición. Una bendición en el sentido de salir bien, sin bronca, ¿ves? Con el conocimiento de mi padre y de mi madre de que yo estaba en una actividad revolucionaria y que en cierta forma era normal y natural que yo saliera. El ciclo ya se había cerrado, yo no podía seguir en mi casa. La situación difícil era que no podía irme a donde yo quería, que era para el monte, si no me autorizaban subir al monte. Entonces debí quedarme en Bucaramanga, mi ciudad, una ciudad muy pequeña donde todo el mundo me conocía, desarrollando una vida clandestina. Esto sí que era difícil, ¿no? Esa parte de la vida clandestina fue cortar contacto con la familia, sí, y empezar alejarme de los amigos, alejarme de mi novia, romper absolutamente con todo, meterme en un barrio popular, muy popular, con ayuda de una familia del pueblo que me protege, me cuida, en cierta forma modificar un poco mi aspecto, peluquearme de manera diferente, a veces utilizar barbas postizas para salir a la calle. Era un poco incluso cinematográfico. Sí, pero eran las costumbres de la época. Así fuimos en aquellos años de guerrilla clandestina urbana.
Y con esta primera parte vamos a una breve pausa y regresamos hoy con Carlos Arturo Velandia, haciendo un recuento de su vida en la guerra y en la paz. Y regresamos a la libreta, hoy recorriendo la vida de Carlos Arturo Velandia, un excomandante del ELN, gestor de paz desde hace más de una década, que nos está permitiendo meternos a su vida, reconstruir lo que fue su vivencia dentro de la insurgencia, para luego pasar por otros capítulos muy duros como son la cárcel y finalmente todos estos años, más de 10 años de trabajo por la paz de Colombia como gestor de paz y tratando de mantenerse algunos puntos de diálogo para que no se cierre la puerta de la paz en Colombia. Y nos quedamos, Carlos, en ese momento en el que sales de ser un niño de clase popular, 14 hermanos, estudiante juicioso, que se acerca a la revolución hasta el momento en que tu padre te dice, dale para allá que tú estás ya en otro cuento, y empieza el mundo de la clandestinidad. Y de ahí el paso al monte. Y quiero que tratemos de reconstruir ese momento en el que siempre me lo imagino, en el que tomas el transporte que te va a llevar de Bucaramanga a una nueva vida. ¿Cómo fue eso? Sí, yo había hecho un paso previo por la ciudad de Bogotá. Allí estuvimos con un grupo también de guerrilleros urbanos desarrollando algunas actividades. Cuando llega la autorización de irme para el monte, me dice, viaje a Medellín. Y en Medellín, en un determinado lugar, va a llegar una persona con unas características y hay un santo y seña. Él le va a decir a usted una cosa, usted le debe responder otra. Y él le responderá otra, entonces usted sabrá que esa es la persona, entonces usted se va con él, ¿sí? Con esa persona. Así fue, llega la persona y me dice lo que me tenía que decir. ¿No recuerdas qué era? Algo así como, señor, ¿usted sabe dónde venden mochilas? ¿Sí? Yo debía responderle, en el almacén El Universo. ¿Sí? Y él debía responderle, no, pero eso no queda aquí, eso queda en Pasto. ¿Sí? Entonces, así sabría yo que ese era más o menos el diálogo, ¿sí? Que nos juntaba las dos piezas de dos personas que no se conocen. ¿Sí? Me pongo en manos de él, ¿sí? Él, sin decir absolutamente nada, me subió a un bus, ¿sí? No me supe qué autobús era, me dice, agache la cabeza, no mire por la ventana, y yo agacho la cabeza y todo el viaje voy a un barrio de Medellín, no sé qué barrio es, sé que es un barrio popular, el Loma, porque era subiendo, bueno, allá casi todos los barrios son en Loma. Llegamos a una casa, entro a esa casa, y ya en esa casa ya puedo mirar, hay otras personas, ¿sí? Que es una familia muy, muy normal, una familia, un papá, una mamá y unos niños. Al día siguiente salimos para el terminal de transporte y viajamos a Caucasia, y de Caucasia al nordeste tomamos un auto, nos fuimos por río. Sí, nos metimos por el río Cauca y luego nos metimos por una quebrada. Bueno, y así llego, sí, y después eché pata. Al gran pelotón de 5 hombres. Sí, y después eché pata, trepar loma, bajar loma. Fueron 2 días de caminata, caminar de noche, totalmente desorientado, totalmente desubicado. Y llego esperando encontrar un grupo guerrillero y encuentro a 3 guerrilleros ya un poco mayores, barbados, en una covacha. Allí para mí fue, me impactó la visión.
Tenía ¿Tenías una idea más romántica, 30 años distinta. más o menos? ¿Un poco menos? Sí, un poco menos, claro. Y entonces, a partir de ese momento, empieza la vida de un guerrillero. Sí, empieza la vida de un guerrillero, empezando porque, bueno, tener que dormir en una hamaca y yo no había dormido en una hamaca y hay que colgarla de un palo y otro palo, no se sabía hacer un nudo, entonces Manuel el que se toma esa tarea de maestro y me enseña. Pero en aquella época los guerrilleros enseñaban una vez y tú tenías que aprendértelo porque no te lo iban a enseñar dos veces. Era como algo así como la ley de la sobrevivencia. Tenés que apechugar, tenés que asumir, ¿no? Porque es que aquí no tienes tu papá, ni tu mamá, ni la novia, ni el hermanito, la hermanita que te vayan a ayudar. Estás tú contra el mundo y todo lo que necesitas lo llevas a la espalda. Ahí tienes la mochila, tienes la munición, tienes un poquito de comida, de reserva, algo de medicina, todo lo tiene, no hay Al más. hombro. Sí. ¿Ya te habían dado camuflado? No, en esa época no, era una guerrilla muy pobre, no había camuflado, eran más ropas de civil, pero prendas oscuras, ¿no? Pero ropa muy modesta, más que todo eran uniformes incompletos de trabajadores. A veces llegaban de una fábrica, un trabajador mandaba pues un uniforme sí, entonces se le quitaba el logo, algo así, ¿no? ¿Y arma? Y de arma me dieron, fue muy curioso, ¿no? Yo me imaginaba que al llegar allí iba a tener un fusil, sí, no, me dieron una escopeta calibre 16, oxidada pues a morir. Yo sufría con esa porque se oxidaba, que la selva es muy húmeda, de modo pues que todos los días aparecía roja del óxido y todos los días había que limpiarla. Bueno, esa fue mi primer arma, una escopeta. Posteriormente me dieron un revólver y la escopeta y ya después ya iba ascendiendo, me dieron armas de más alto calibre. ¿Cuál fue la primera acción militar en la que participaste? La primera acción militar no fue una acción que hubiese, fue un ataque al campamento en el que estaba. ¿Los atacaron y Sí. ustedes Sí, sí. repelieron? ¿Estaban los 4? Ya habían llegado otros, éramos más o menos unos 11, 12 guerrilleros los que estábamos allí. Cuando ocurre ese ataque a ese campamento, bueno, salimos todos indemnes, pero cada uno por su lado, ¿no? Normalmente se hacen planes de contingencia y se dice, si nos atacan por acá, nos replegamos por acá. Si el ataque es por este flanco, entonces el repliegue es por este lado. Pero a la hora de la verdad las cosas resultan de una manera muy distinta. Es un poco incluso hasta gracioso, ¿no? Porque casi siempre los planes no funcionan, esos planes de emergencia no funcionan. Lo único que funcionó es si nos perdemos, como realmente ocurrió, cada cual salió por donde pudo, ¿sí? Nos vemos, ¿sí?, en la casa de un campesino que queda en tal vereda, ¿sí? Sabíamos que teníamos que buscar hacia allá y allá fuimos y nos juntamos todos, pero cada cual por su lado. ¿Y ahí te tocó el primer encuentro con la muerte? Sí, la vimos muy cerquita, afortunadamente no hubo heridos, pero sí fue un ataque muy sorpresivo. Los soldados que hicieron el ataque, creo yo, que estaban muy nerviosos, porque nosotros estábamos durmiendo cuando se hace ese ataque a las 5:30 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Nos pudieron haber acabado a todos, pero no ocurrió. No ocurrió, desaprovecharon el factor sorpresa, pudimos huir, ¿sí? Más que hacer un repliegue ordenado, fue escapar con lo que teníamos encima, ¿sí?
salvando las armas y poca cosa, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste en la guerrilla como combatiente? Un cerco. Un cerco fue muy curioso porque fue un autocerco, ¿sí? Yo me autocerqué con un grupo, nos cruzamos un río donde creíamos que al otro lado del río venían en persecución nuestra, nos cruzamos un río, creíamos que el río al otro lado era campo abierto y resulta que el río allí hacía un médano, hacía una curva. Iba y volvía. Hacía una especie de U, bajaba y regresaba. Quedamos nosotros metidos en una lengua de tierra, ¿sí? Rodeado de agua por todos lados. Y el enemigo sabía que estábamos allí. Lo que hicieron fue taponar, ¿sí? La salida, ¿sí? Y controlar el río. Lo controlaban por lanchas, ¿sí? Y mientras tanto buscaban cómo, estaban esperando pues liquidarnos. La salvamos rompiendo el cerco y rompiéndolo a, ¿cómo se dice?, a fuego franco. Sabíamos que íbamos a morir y tomamos la decisión aquí, no hay de otra, hay que salir por donde están ellos. Ir de frente. Y logramos salir. ¿Y cuántos salieron? Todos. Todos, no hubo ni un Todos. ¿Cuándo llegas a Arauca y cómo es la experiencia de la comandancia en Arauca? Bueno, en Arauca yo tuve varias estancias en Arauca, incluso yo estuve en Arauca mucho antes de que se fundara el Frente Domingo Laín, como guerrillero urbano apoyando, ¿sí?, la salida de ese frente en momentos en que se estaban creando las condiciones para el surgimiento del Frente Domingo Laín. Desde la columna a la que yo pertenecía, la Miguel Pimienta Cotes, se desarrolló una labor de apoyo logístico y a mí me enviaron a llevar allí alguna logística, hamacas, carpas, logística para ellos y también a hacer algún intercambio a manera de escuela. Las pocas experiencias que sabes se las enseñas a otro, ¿no? ¿Sí? Esa era más o menos lo que estuve en esa época. No, yo nunca fui comandante del Frente Domingo Laín, ¿sí? Pero sí estuve muy cercano y estuve en otros momentos en el Frente Domingo Laín, pero ya como miembro de la Dirección Nacional. Ah, ok. Sí. Fue Sí. enviado, Fui enviado al frente. Al frente, sí. En una situación muy difícil que vivía para ese momento el frente, ¿no? Sí. Recuérdame esa historia, porque ahí es Sí. donde viene un primer intento de paz también del que quiero que hablemos. Sí, fue una época muy difícil en la que el ELN aún habían tensiones internas. El Frente Domingo Laín tenía una actitud bastante reacia hacia el compañero Manuel Pérez Martínez, que él tenía, pues, era religioso, y los compañeros del Laín interpretaban que Manuel estaba llevando al ELN por la senda del cristianismo y no del marxismo. Estas son unas discusiones entre cristianismo versus marxismo, qué tanto pesa el uno, qué tanto pesa el otro. Era un poco unas discusiones y diría yo, una falsa contradicción, porque al fin y al cabo éramos hermanos y todos de la misma casa, del mismo ELN, no podíamos poner como cercas entre unos y otros. Pero en aquella época el Frente Domingo Laín cometió un acto, inexplicable, que fue el asesinato de un obispo. Por muy enemigo que sea el obispo de Arauca, por muy reaccionario, por muy de derechas que hubiese sido este señor, un obispo no se mata, porque un obispo representa una iglesia que es la iglesia mayoritaria de la sociedad colombiana. No estoy diciendo el pueblo, estoy diciendo la sociedad de la nación colombiana.
la que ha asumido el cristianismo y el catolicismo como su religión casi que oficial. Pudiesen haber contradicciones, y realmente las hubo, pero allí se toman la decisión de ir a matar al obispo. El obispo no era el enemigo, era el contradictor. Se equivocaron y esto ocurrió en 1988. Esto le causó un golpe muy fuerte al ELN, un golpe moral, ¿sí?, a todo el ELN. Y en 1989 hubo un congreso nacional. En ese congreso me eligen a mí como miembro de la dirección nacional, y la primera misión, ¿sí?, que me envían es: vaya a Arauca, a usted allá lo conocen, a usted allá lo reconocen, allá a usted lo quieren y allá a usted lo acatan. Vayan y usted va con la misión de intervenir esa estructura. La intervención era una especie como de sanción al Frente Domingo Laín. ¿Sí? La Dirección Nacional, esto lo aprobó el Congreso, intervenir al Frente Domingo Laín. Vaya y hace la intervención. La intervención era más bien como acompañarlos, estar allí presentes con ellos, no era sustituir la dirección, ¿sí?, de ellos por mi dirección, era más bien como acompañarlos, enrutarlos en el desarrollo de un plan de trabajo, era en cierta forma discutir y limar las asperezas que había entre la Dirección Nacional y el Frente Domingo Laín. Era más o menos eso, ¿no? Más bien como armonizar las cosas, ¿no? También de esos tiempos en Arauca hay una anécdota que tiene que ver con el enfrentamiento entre el ELN y las FARC, un proceso, digamos, Sí. de negociación, de diálogo en el que participaste tú de un lado y si mal no recuerdo, Pastor Alape del otro, Sí, ¿no? sí, así es. Y entonces, ¿cómo fue eso? Así es, había un fuerte enfrentamiento, incluso desde el momento en que nace el ELN, en el mismo año nace también el Frente Guadalupe Salcedo Hunda de las FARC. Son dos estructuras, ¿sí?, que nacen en el mismo territorio. El ELN nace de la tierra, las FARC llegaron de afuera. Los unos creían que los otros no tenían derecho a llegar allí y se genera una disputa por territorios, por influencias y también por recursos. Y en esta disputa, sí, que normalmente en otras circunstancias debiera tramitarse pacíficamente, allí empezaron a darse tiros, ¿sí?, entre guerrilleros, y hubo muertos en aquella época. Y habían quejas y reclamos y acusaciones del uno hacia el otro. Se generó una situación supremamente explosiva en Arauca. En razón de eso me asignan a mí la tarea de ir a sostener una reunión con las FARC. Y las FARC destinan a un buen número de mandos, ¿sí?, del secretariado, entre los que estaba Iván Ríos, ya fallecido, estaba compañero de apellido Rincón, también ya fallecido, estaban los mandos de 3 frentes guerrilleros, del 45, del 10º y del 28, y Pastor Alape estaba también en representación del alto mando de la FARC. Y yo voy en representación del Comando Central, con un compañero del Frente de Guerra y del Frente Domingo Laín, a la reunión. Fue una reunión en la que se expusieron los casos, las situaciones, pero era muy difícil quién tiene la razón. Ambas tenían la razón, de ambos lados había quejas, de ambos lados había reclamos y señalamientos y había víctimas de ambos lados. Entonces lo que optamos creo que fue un poco más salomónica, mire, hagamos aquí un cierre y dejemos todo lo pasado en el pasado, que no lo vamos a aclarar. ¿Quién tuvo la razón? Eso no lo va a saber nadie y no vamos a tener tiempo para ocuparnos de esto, ¿sí? Hagamos un corte
de situación y sigamos adelante, hermanémonos, porque eso somos, hermanos revolucionarios, y más bien establezcamos unas reglas del juego de cómo estar en el mismo territorio, y si surge cualquier situación, sí, pues nos llamamos, usted me pone un mensaje por radio y lo conversamos. Así quedamos, ese fue el arreglo que se hizo, un buen arreglo, en medio de la situación era un buen arreglo. Fue algo muy curioso en el momento en que los grupos, porque nos habíamos juntado las guerrillas del FARC y del ELN en un mismo campamento, con muchas desconfianzas. Primero había que pactar quién llega primero, quién llega después. Aquí había una quebrada, quién se pone arriba de la quebrada y quién abajo, dónde se bañan los unos, dónde se bañan los otros. Hay una cocina común o hay cada cual cocina. Bueno, todo esto tuvimos que organizarlo y pactarlo. Finalmente, después de la red del acuerdo, terminamos revueltos todos juntos en un mismo campamento. Pero luego ya nos fuimos cada cual por su lado. Y al momento de irnos, se inicia una marcha. En direcciones contrarias. En direcciones contrarias, cada cual como para su casa, ¿no? Entonces se ordena la marcha guerrillera, y la marcha guerrillera tiene una vanguardia, un centro y una retaguardia. Los que van en la vanguardia meten tiro en recámara, ¿sí? Y en el momento en que uno de los guerrilleros metió tiro en recámara, se le fue el disparo, accidental, ¡pum! Sonó. ¿Sí? Cuando del otro lado de la columna de FARC hicieron un rafagazo, 30 tiros, todo un proveedor lo quemaron allí. Quedamos así como, ¿y esto qué fue? ¿Qué quiere decir? ¿Ves? Bueno, esa fue una cuestión anecdótica. Obviamente había sensibilidades porque había habido un muerto de por medio, ¿no? Se había resuelto la conflictividad, pero aún no estaba totalmente curada. Esa es más o menos la lección que esto queda, y ese tiro y esa respuesta fueron como avisos. Posteriormente la guerra continuó muchos años después y solamente vino a pararse en el año 2009, ¿sí? Después de muchos muertos que pusieron ambas guerrillas allá en ese territorio. Pues con esta anécdota del primer esfuerzo de paz en el que participó Carlos Velandia, vamos a una pausa y regresamos. Y volvemos a la libreta. Hoy hablando con Carlos Arturo Velandia sobre su trayectoria, tanto en la guerra como en la paz. ¿En qué año caíste preso? En 1994, en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo caíste preso? Una traición. Alguien me entrega. Alguien que se sabía que yo iba a estar en un lugar, va y por obtener una recompensa me entrega. Una falsa cita y ahí... Sí. ¿Y a dónde te llevaron? Presumo que al Cantón Norte, inicialmente, por el trayecto, por la dirección que tomó, pues, pero lo primero que me hacen es, me encapuchan, me ponen una bolsa de tela en la cabeza y me meten en un campero, ¿sí? En el piso, y se paran encima de mí, ponen los pies encima y toman esa dirección. Más o menos yo calculo que fue al Cantón Norte donde me llevaron. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, viene el interrogatorio, un interrogatorio, algo así como y la noticia, ¿no? Entre ellos, al más duro, al no sé qué, de este no se sabía nada. No, sí, lo que pasa es que no sé qué. Esto lo venía yo escuchando, lo escuchaba incluso por las comunicaciones radiales de ellos. Y viene un proceso, pues, fueron 48 horas en manos de ellos, y no en manos de un juez, en los que hubo tortura, hubo
Un interrogatorio. Sí, interrogatorio burdo, Cruel. ordinarios, mezclado con amenaza de te vamos a matar, falsos asesinatos, disparos, Una tortura psicológica. tortura psicológica, plantón 48 horas sí, sin poder sentarme ni recostarme absolutamente en nada, golpes, el maltrato verbal, ponían a una mujer a gritar en un cuarto vecino y decían que era mi esposa. Bueno, este tipo de cosas en aquella época eran bastante corrientes. Cuando legalizan tu captura, ¿a dónde te llevan y cómo es ese tiempo en prisión? Luego me entregan a otra unidad y me llevan al batallón de policía militar número 13. Y allí sí es donde por primera vez veo yo un civil, ¿sí? Un abogado de derechos humanos y un personaje pues, de la Cruz Roja Internacional, que jamás olvidaré su nombre. Se llamaba Stephen Felder, ¿sí? Porque fue como mi ángel salvador. ¿Estuviste preso en dónde? Estuve preso inicialmente en la cárcel Modelo, ¿sí? en máxima seguridad, en alta seguridad, y posteriormente me trasladan para la cárcel de Itagüí, donde estuve el resto de tiempo durante 10 años. 10 años y saliste por pena cumplida. Por pena cumplida. Te habían sentenciado a ¿cuánto? A 22 años de prisión, ¿sí? Estuve 10 años físicos, sí, por pena cumplida, descontando trabajo y estudio. ¿Qué fue lo más duro de la cárcel? En un comienzo para mí la prisión fue muy dura. El hecho de la captura para mí fue un tormento porque yo tenía una formación muy militar. Y si hubiese sido en el monte no me ponen preso, me matan. Y yo allí, en el momento en que me capturaron, yo me lamentaba no haber llevado el arma, que yo tenía un arma corta, no haberla tenido, porque me capturaron sin poderme defender, sin poder hacer nada, lo cual puso en serio riesgo a mi organización, ¿sí? En aquella época así lo vivía, así lo sentía. Yo era un comandante de nivel nacional y un comandante debe hacer lo posible por no dejarse capturar. De modo pues que los primeros días en prisión para mí fue un tormento muy grande, ¿no? ¿Por qué me dejé capturar, no? Sí, esa era la... Cuando sales, ¿qué país encuentras después de haber estado varias décadas en el monte, la clandestinidad, la prisión, y ahora qué país encuentras? La cuestión es que en esos 10 años que estuve en prisión tuve la ocasión de conocer el país, un país que yo no conocía, y lo conocí de la mano de diálogos y negociaciones que hicimos también desde la cárcel. Junto con otro compañero, Francisco Galán, desarrollamos una vocería pública a nombre del ELN y sostuvimos conversaciones y diálogos de paz con 3 gobiernos consecutivos. En esos 10 años yo salí en 5 ocasiones, ¿sí? De la prisión a desarrollar actividades de diálogos de paz. En 3 ocasiones salí fuera del país. Estuve en Cuba, en San José, Costa Rica y en Ginebra, Suiza. Y 2 veces en el monte, en campamentos guerrilleros, hablando de paz. Y en todas las ocasiones regresaba a la prisión, porque la palabra estaba empeñada. No solamente la palabra del ELN, la mía, ¿sí? Y había que hacerla valer. Y ahí empieza este ejercicio de gestoría de paz que hoy también, digamos, te ocupa, ¿no? Sí, hay una cosa y es que durante estos 10 años aprendí a hablar, porque yo no hablaba con nadie distinto a alguien que no fuera guerrillero o que pensara como mí, como yo, ¿sí?
de tal modo pues que hablar con otro distinto, hablar con empresarios, hablar con políticos, hablar con embajadores, para mí fue todo un aprendizaje. Y empezar a hablar significaba escuchar. Y escuchar me llevaba también a entender las razones que hay del otro lado y entender que el empresario, en aquella época yo consideraba que el empresario era parte de mi enemigo porque hacía parte de la clase burguesa que explota a los trabajadores, ¿sí? Pero cuando uno los escuchaba hablar, decía, oiga, un momentico, esto no es tan así, ¿sí? El cuento que yo me sabía tiene otro tipo de explicación, otra manera de entenderse. Empecé yo a encontrar razonable muchos de los argumentos de ellos, ¿no? De tal modo pues que para mí fue fundamental hablar con la gente. Carlos, ahora se avecina un nuevo proceso de paz, ya está en marcha un diálogo exploratorio y creo que para cerrar este episodio, este capítulo de la libreta, sería muy importante entender cuál crees que va a ser el principal reto, el principal escollo que va a tener ese proceso de paz. Y con esto cerramos el programa. Escollos muchos, de múltiples lados, porque hay una situación de violencia exacerbada y hay múltiples actores, ¿sí? que están disparando en toda dirección. Hay un fenómeno de encrucijada de violencias y extendida, ¿sí? en muchos territorios del país donde se han hecho muy fuertes. De ahí la necesidad de la paz total, de actuar con todos los actores, sí, aunque la paz total tiene otros componentes de orden social, de orden político, de orden cultural, pero que no lo vamos a tocar aquí. Entonces hay muchos retos, muchos riesgos y muchos riscos que pasar. Pero yo sí quisiera plantearles sí, a todas las partes es que, en primer lugar, se dispongan a ponerle fin al pedazo de conflicto que nos queda en términos históricos. No estamos en la mitad del conflicto, no de una era de conflictos. Estamos llamados a poner final, a cerrar un conflicto que se abrió para los helenos en 1964. ¿Sí? Ese conflicto hay que cerrarlo. Y yo sí quisiera, si Antonio García me escucha, mi excompañero, a quien le tengo gran aprecio porque nos hicimos juntos en la clandestinidad en Bucaramanga, en la universidad, a Pablo Beltrán, que también fui también en la UIS, estuvimos juntos. De modo, si me escuchan, si ven este programa, sí, quiero invitarlos a que ya pocos años de vida les quedan. No es que estén unos ancianos, pero lo que les resta por vivir, dedíquenselo al país, a la paz del país, a acabar con la guerra que nosotros ayudamos a incendiar. Nosotros ayudamos a incendiar este país. Hagamos lo menos que podemos hacer es apagar este incendio y dejémoselo a la sociedad, que mire a la sociedad a ver por dónde conduce el país, pero sin armas, sin violencia. Yo creo que esa es el mejor legado revolucionario que puede dejar el ELN, dejar el país sin guerra. Pues muchas gracias y con este tremendo mensaje de llamado a la paz, al diálogo, terminamos la noche de hoy, el capítulo con Carlos Arturo Velandia. Un abrazo y muchas gracias a todos por su generosidad y su compañía.